Queridos televidentes, traigo ante ustedes a Irving Antonio Ventura, un dominicano que invité en días atrás al programa para tratar el tema haitiano y algunos otros temas en los cuales él es muy versado. Irving Antonio Ventura trabaja o es un colaborador del grupo CCN. Se caracteriza por su calidad y amabilidad de servir a cada uno de nosotros cuando vamos al establecimiento donde él trabaja. Irving, permíteme felicitarte porque muchos de mis queridos televidentes me comentaron tu participación, señalando las informaciones que diste como verdaderas y la calidad de tu expresión en función de buscarle solución a los problemas, tratando de garantizar la tranquilidad y la paz de sociedades que tienen contradicciones y que deben buscarle solución a esos problemas. Irving, nos vas a hablar hoy del conflicto de Israel, en términos general, los judíos, con la gente que ocupan la zona de Gaza, que está integrado por libaneses y que aparentemente tienen sistemas de creencias diferentes, pero muchos de ellos dicen que Dios es Dios y Mahoma su profeta, y otros que dicen que su Dios es Dios y Jesús. Entonces, en ese sentido, invité a Irving para, con la experiencia y los estudios que él tiene, relacionar el conflicto con la República Dominicana, ya que los israelíes en la República Dominicana tienen una gran participación en cuestiones de seguridad nacional. Irving, ¿cómo tú consideras este enfrentamiento de estos religiosos? ¿Qué efecto pueden tener en la República Dominicana? Y si tú crees que hay posibilidad de que la diplomacia mundial pueda darle solución al conflicto, ya que en muchas oportunidades se ha presentado ese mismo conflicto, quizás no con la característica que tiene ahora ese enfrentamiento. Muy buenas tardes, estimada audiencia. He estado observando todos los comentaristas, youtubers, comunicadores que hablan de este tema y la génesis. Casi todo el mundo tiene una idea de que el conflicto entre palestinos e israelíes viene desde la época de Abraham, padre de árabes, padre de los judíos, de las religiones abrámicas. Pero hay algo que se está obviando. Aunque el Estado de Israel surge por medio de la declaración de Balfour, que se gestó en los tiempos de antes de la Primera Guerra Mundial, y luego con lo que pasó con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, se decidió formalmente crear un hogar para los judíos en las tierras de lo que se conocía como Palestina. Tenemos que recordar también que hasta 1948
1948 ni había Estado de Israel, pero tampoco no existía Estado palestino. El antiguo reino de Israel y el reino de Judá fueron destruidos, el primero a mano de los asirios y el segundo de los babilonios. Luego con los romanos, cuando llegan de nuevo los judíos y repueblan su tierra con el edicto de Ciro el Grande en el 570 antes de Jesucristo, y surge el Estado de Israel ya no como reino, sino dirigido por la rama de los macabeos. Y luego cuando los romanos toman el control del territorio y vienen las rebeliones judías y Tito destruye el templo de Jerusalén, ahí termina lo que es la presencia judía independiente como tal. Pero he de recordar que siempre en esa tierra existieron personas judías, hasta el mismo siglo XXIX. Y ciudades como Tel Aviv, por ejemplo, fue fundado en los años 20. Y ahí estaba el núcleo de la población judía de esa tierra, junto con una población árabe que se fue asentando. Todo ese territorio, después de la época de los cruzados, pasó a mano del Imperio Otomano, los turcos, que gobernaban Egipto, que gobernaban la tierra palestina, Israel, Líbano, Siria. Por eso es que los árabes que se asentaron en República Dominicana de antaño, entre los dominicanos lo conocíamos como turcos. Porque como turcos no eran turcos, sino que llegaban en los barcos con el pasaporte turco, porque ahí gobernaba Turquía. Por los efectos de la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del Imperio Otomano, esos territorios fueron divididos en el mandato francés para Siria y Líbano, y el mandato británico, lo que hoy día es la Franja de Gaza, Cisjordania, Israel y Egipto. Luego, cuando se decide formar el Estado de Israel, fue atacado por las naciones árabes que recién se habían formado, Egipto, Jordania, Siria. Israel gana su independencia a sangre y fuego. Y del territorio originalmente que tenía asignado, conquistó algo más. Pero Jerusalén quedó en manos árabes hasta la guerra del 1967 o guerra de los 6 días, donde ahí sí toman el control total de la Franja de Gaza, toman el control de Cisjordania, y de ahí en adelante es que los grupos árabes dentro de esos territorios y fuera de esos territorios se crean las diferentes organizaciones agrupadas en la antigua OLP para la liberación de Palestina. Ojo, que en su constitución decía la destrucción del Estado de Israel, porque entendían que Occidente había creado un Estado para robarle sus tierras. Ahora bien, Hamás, ¿de dónde sale Hamás? Hamás no tiene que ver exactamente con lo que uno entendería la OLP. Hamás es una derivación, una escisión de los hermanos musulmanes de Egipto, que estos se fundaron en 1920. Y el grupo Hamás, acrónimo de Resistencia Islámica, su origen es 1987. Un grupo enemigo de Al-Fatah, que es el brazo armado de la OLP, de Yasser Arafat. Buscaban reivindicar los derechos de la presencia palestina y árabe, destruyendo Israel, pero contrario a todos los otros grupos palestinos. Y por eso es el enemistamiento entre Al-Fatah, el partido que salió de la OLP, que hoy día gobierna Cisjordania,
con el nombre de la Autoridad Nacional Palestina. Estos Hamas controlan la Franja de Gaza después de la guerra civil que hubo en la franja, y ellos toman el control. Se dice inclusive que hasta contaron con apoyo de los intereses norteamericanos e israelíes para sacar a la gente de Al-Fatah de ahí. El hecho es que este grupo, aunque no son sunitas, no son chiitas, son sunitas, igual que en Egipto, igual que en la mayor parte del mundo árabe, que el principal grupo son los sunitas, pero sí reciben apoyo militar, logístico y estratégico de Irán, que es la gran potencia chiita, porque el objetivo de Irán es extenderse su influencia al Mediterráneo, y el gran escollo que tienen es el Estado de Israel, que es su archienemigo también, aparte de que están enfrentados con el hegemón de la región, que es Arabia Saudita. Todo esto se recrudece con los acuerdos de Oslo 1993, donde la autoridad palestina, la OLP de Yasser Arafat y Israel habían alcanzado un acuerdo para la creación de un Estado palestino, neutral, conviviendo junto con Israel. Pero dentro del mismo Estado de Israel empiezan a dinamitar los acuerdos, y junto con las facciones palestinas. De ahí surge la última gran intifada. Matan al premier israelí de la época, facciones judías, y todo se desmorona. Se queda el status quo de Israel, permitiendo una limitada soberanía palestina en Cisjordania, y aunque desocupa la Franja de Gaza, pero prácticamente la isla, Irán va aprovechando para ir haciéndose con el control ideológico de la élite que gobierna en la Franja de Gaza, Hamas, que tiene jurado la destrucción de Israel igual que Irán. Otro detalle a tomar en cuenta: todo esto, el detonante de los ataques, tienen que ver con una cuestión muy medular: los acuerdos de Abraham. Esos acuerdos que se firmaron en el gobierno del presidente Trump y se siguieron continuando en la presidencia de Joe Biden, donde Israel y varios países árabes hacen acuerdos de paz, negocios, intercambios, normalización de relaciones exteriores. Y de hecho eso le da un terrible golpe a la causa palestina. De hecho, hace un mes, que era lo que se hablaba, que el hegemón de la región, Arabia Saudita, y enemigo de Irán, iba a firmar esos acuerdos. Y ahí es que Irán movió sus pinzas para evitar a toda costa eso. Recuerden que las armas, el financiamiento y el entrenamiento, tanto de Hezbollah, que otro grupo armado que controla al Líbano y enemigo de Israel, como lo de Hamas, está patrocinado por Irán. Irán, que ve con preocupación el acercamiento de Arabia Saudita, de las monarquías del Golfo Pérsico, y tienen que usar una causa como la causa palestina para dinamitar cualquier acercamiento entre países árabes e Israel. Si nos perdemos en esa parte, no entendemos por qué la ferocidad del ataque de Hamas. Hamas lo que busca es la respuesta desproporcionada de Israel, atacando a la población palestina para que se rompan los acuerdos de Abraham. Si tenemos eso claro, entendemos lo demás. ¿Qué hace la presencia de un portaaviones como el Gerald Ford, el más moderno de la flota norteamericana en el Mediterráneo? No es directamente
contra los palestinos, que no tendrían medios para defenderse de un ataque de un portaaviones, sino un mensaje a Irán como una especie de contención. Porque en este momento ni China, ni Rusia, ni Turquía, ni los países árabes moderados, ni Israel, ni los Estados Unidos, ni Europa, nadie quiere una tercera guerra mundial. Dentro de Irán hay algunos grupos que estarían dispuestos a la jugada nuclear si eso garantiza la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, con un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, eso es un poco más pequeño que Haití, con 2 o 4 impactos nucleares, prácticamente no tendría respuesta para nada. El país entero quedaría destruido. Por eso es que la inteligencia israelí se ha encargado de dinamitar varias instalaciones estratégicas iraníes hace años. Los esfuerzos del presidente Trump para eliminar las cabezas de la Guardia Quds, la unidad especial de las fuerzas especiales del ejército iraní, y la muerte de decenas de científicos del programa nuclear de Irán, porque todo el mundo sabe que si Irán obtiene armas nucleares, no le importaría usarla contra Israel y en eso arrastrar al mundo entero a una tercera guerra mundial. ¿Qué implicaciones tenemos en República Dominicana ante todo esto? Estamos más implicados de lo que el pueblo se imagina. Porque, por ejemplo, el puerto más moderno que tenemos en el país, el puerto de Caucedo, ahí están las inversiones del gobierno, de la autoridad portuaria de Emiratos Árabes. Tenemos en el país, pronto vamos a firmar un gran acuerdo con Arabia Saudita, que los capitales del reino árabe van a entrar aquí con mucha fuerza. La inteligencia israelí, sus programas de seguridad, drones, informático, rastreo, seguimiento, tiene mucha presencia en República Dominicana, aproximadamente más de un 70%, así como la colaboración geoestratégica del Estado de Israel al Estado Dominicano, el mismo programa de drones que utiliza nuestras Fuerzas Armadas y la policía, y los sistemas biométricos que usamos, vienen con colaboración con Israel. Asimismo, la tecnología israelí es fundamental para países como Estados Unidos, China, la misma Rusia, porque todos los programas de drones que tenemos hoy día en el mundo salieron del programa israelí. Otro detalle es que los programas informáticos para el comercio, la miniaturización, dependen de todo lo que se hace en la región de Tel Aviv, el corazón de las startups israelíes, y de ahí se extrapolan hacia China o hacia la zona de San José, en California, donde está el Valle del Silicio de Estados Unidos. Como se ve, todo está conectado, más de lo que se imagina el público común. Y como le digo, una guerra mundial es algo que todos temen y en este momento nadie quiere. ¿Cómo juzga usted entonces la participación del gobierno dominicano protestando ante los palestinos y defendiendo la existencia de Israel por parte del gobierno que preside Luis Rodolfo Abinader Corona? La gestión del presidente es la correcta.
llamando a la paz. Pero a diferencia de Petro en Colombia o el presidente AMLO de México, dando declaraciones desacertadas, ante esta situación bochornosa, escandalosa, ese ataque a civiles, a gente común del pueblo, no se puede justificar eso. Y aunque no quieras, sí tenía que dar el respaldo a la existencia del Estado de Israel. Porque el mismo derecho que tienen los palestinos a tener un Estado libre, independiente, lo tiene el Estado de Israel a existir. Y todo gobernante, todo político que muestre ambivalencia ante este espantoso, bochornoso, las imágenes son impublicables de lo que se ha visto, deja muy mal parado a ciertos líderes latinoamericanos y europeos que por querer defender una posición de izquierda ni siquiera la saben defender. Tú no puedes apoyar la destrucción de un país, ni siquiera apoyar la masacre a civiles, porque eso es tú estar apoyando que te pase lo mismo a tu gente. Y hay grupos ahí en Medio Oriente que si le dan la libertad estarían dispuestos a matar millones por su causa. ¿Cómo juzga entonces tú el decir de las autoridades israelitas de que han respondido y como tratando de ubicar a los islamitas y cómo van a liberar a los que no tienen ningún tipo de responsabilidad ante esos hechos, ya que, según se dice, han muerto niños, han muerto personas que nada tienen que ver con las formaciones ideológicas ni religiosas de los grupos que están enfrentados? Algo que hay que señalar, Hamás no se destaca precisamente por su religiosidad, sí por su ideología, no por la religiosidad. En el Islam no se manda a masacrar niños y mujeres. Eso, lo mismo que tenemos los cristianos y los judíos y lo que está también en la escritura judía de masacrar niños y mujeres, está prohibido en el Islam. Ahora bien, grupos como Hamás y una parte del gobierno iraní utilizan la causa palestina y utilizan argumentos para justificar cosas como las agresiones de mujeres en Irán por un asunto del velo. Ellos esperan que Israel responda con la máxima dureza posible, masacrando su propia población, su propia gente, para tener la excusa de lograr algún objetivo político. Querido televidente, vamos a una pausa y luego regresamos con Irving Antonio Ventura. Ante la realidad existencial, los israelitas están hablando de que están como depurando en los ataques, cosa que es casi imposible, para evitar la muerte de inocentes. Con tu experiencia, ¿qué tú crees que debe hacerse para evitar que esas contradicciones entre ellos lleven a opiniones y acciones de grupos que han sido antagónicos históricamente? Primeramente, algo que pudiera desmontar el accionar de Hamás. Porque si vamos a eliminar todo Hamás, tenemos que entender que en Gaza hay 2 millones de personas en una franja como de 50 kilómetros cuadrados, concentrada. O sea,
no es permisible una masacre de millones. ¿Qué se puede hacer? Israel pudiera acelerar los procesos para crear, por lo menos en Cisjordania, un Estado palestino neutral, desarmado, viable, y la desmantelación de varios de esas colonias judías dentro del territorio que no permiten ni siquiera comunicación entre una región y otra, para una forma de aislar la causa palestina de los intereses geoestratégicos de la dirigencia iraní y de los grupos radicales del islamismo. Ojo, no todos los palestinos son radicales, ni todos los iraníes tampoco, pero el gobierno de los ayatolás sí. Queridos televidentes, hasta aquí la participación de Irving Antonio Ventura. Para mí motivo de satisfacción, Irving, que viniera, porque ha hecho una serie de planteamientos bastante precisos y concretos y que por lo menos sirven de orientación para que el dominicano pierda el temor que se tiene nada más con saber de la posibilidad de agudización de contradicciones y una envoltura del mundo en general en una guerra que no justifica que se produzca por cosas tan entendibles y tan manejables. Queridos televidentes, estamos llegando al final de su programa El Poder de la Verdad del día de hoy, y como lo decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe. Gracias, mi compañero.